¿Qué onda, compañeros de la clase de política fiscal? Mi nombre es Armando Romero y el día de hoy será un placer abordar la lectura de Noemí Levy Orlik, titulada Política fiscal y desequilibrios económicos. En este video abordaremos a las principales propuestas de Keynes y su relación con la actual política fiscal. ¡Ah, qué magia! ¡Qué talento de este chavo! Por otro lado, analizaré el impacto de las políticas intervencionistas en el crecimiento económico de los países en desarrollo, principalmente en nuestro país, México. La política fiscal comúnmente se relaciona con los planteamientos de Keynes, siendo uno de sus principales objetivos combatir el desempleo y formular propuestas para la reestructuración económica. La obra de Keynes en 1936, titulada Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero, no hay una definición exacta de política fiscal. Sin embargo, Keynes propone políticas de intervención directa en la economía para lograr el pleno empleo. ¡Ay, qué interesante, March! Cuéntamelo todo. Postula la intervención gubernamental con el propósito de estabilizar el crecimiento económico y potenciar la actividad privada. Además, aboga por la importancia en el gasto en capital fijo, pues plantea: la importancia de la política fiscal no se encuentra en el déficit de la cuenta pública, sino en la composición del gasto. La política pública debe centrarse especialmente en la acumulación, principalmente en los países en desarrollo, pues el gasto privado no garantiza el pleno empleo y el desempleo, recuerden, es estructuralmente involuntario. Keynes plantea tres diferentes formas de intervención gubernamental. 1. Socialización de la inversión, con el fin de coordinar al sector privado con el público y garantizar la utilización de los factores productivos. 2. La creación de un Fondo Nacional de Inversión para regular los flujos mediante el control apropiado del financiamiento. Que el gasto público opere con déficits en la cuenta de capital y superávits en la cuenta corriente. Esto con la intención de garantizar el incremento sostenido del ingreso y el empleo. Vamos a trabajar para poder comer. Siempre hay que respetar. Las políticas intervencionistas de Keynes se resumieron en frases como cavar hoyos para posteriormente taparlos. No lo malpiensen. Se refiere al uso de la política fiscal dependiendo de los ciclos, arriba o abajo. Arriba, abajo. No todo fue miel sobre hojuelas con los planteamientos de Keynes. Tuvo dos objeciones relevantes dentro de la teoría heterodoxa. No te cuenta. ¡Por un demonio, lo que faltaba! La primera fue propuesta por Kalecki, quien decía que los empresarios se oponen a la intervención pública, pues se fortalecen los sindicatos e incrementan las demandas salariales, de tal forma que se reducen los márgenes de ganancia para los empresarios y generan condiciones de distribución en el ingreso en favor de los trabajadores. Hasta acá me llega el olor a la pobreza. Y propone una vía alternativa mediante el cobro de impuestos sobre las ganancias brutas, particularmente muy importante dentro del contexto de los países en desarrollo, que operan con salarios muy bajos y con gran concentración de ganancias. La segunda objeción es de Chick y está relacionada con el funcionamiento del mercado de valores, pues este no es un espacio de financiamiento anterior a la inversión productiva, sino más bien una fuente de generación de liquidez. La función del mercado de valores es alargar el plazo de las deudas y permitir que las corporaciones mantengan sus gastos sin limitaciones de financiamiento y garantizando la liquidez. Ahora vamos a platicar sobre los dos modelos económicos que ha tenido México durante los últimos 5 siglos. Y también analizaremos los impactos que ha tenido cada uno en el crecimiento de nuestro país. Y para esto, qué mejor que presenciar una de las peleas más importantes del siglo. Nos aprestamos para el gran momento, señoras y señores. Bienvenidos a la pelea del siglo, amigos. En la esquina roja, con una edad de 1960 a 1982, tenemos a la industrialización
por sustitución de importaciones, alias EASY, o también denominado desarrollo estabilizador. Uno de sus palmares es que es una política industrial guiada hacia el sector público con especial énfasis en el tipo de cambio. Se contrapone a la regulación global y a la financiarización. Sus entrenadores afirman que para el éxito en esta pelea debe transformar las materias primas que posee en lugar de exportarlas. En la esquina azul tenemos a su contrincante, el modelo neoliberal, alias Neo, con una edad de 1983 al presente, aunque para este estudio solo hasta el 2013. El fin de la política neoliberal. Es liderado por su entrenador Miguel de la Madrid, y dentro de sus palmares se encuentra la desregulación económica, la globalización, y es sustentado principalmente por las exportaciones. Let's get ready to rumble. Y ahora, estimado público, comenzaremos con nuestra pelea. 2 de 3 caídas sin límite de tiempo. Bueno, sí, no sé cuánto nos queda como de límite, pero no nos podemos pasar de 20 minutos. Así que comencemos con el round 1, en el cual pelearán para ver quién tiene los mejores rasgos de crecimiento económico durante cada uno de sus periodos. ¡Comencemos! Yo me caractericé por un crecimiento económico acelerado, con una tasa de crecimiento media anual de 6.3%, mientras que tú solo promediaste un 2.5%. A su vez, tuve altas tasas en el consumo y la formación bruta de capital fijo, superando el 6%. Pero en tu época tuviste fuertes desequilibrios de la cuenta comercial, con un perfil exportador muy por debajo del mío. Tan solo tenías 4.7% de exportaciones como porcentaje del PIB. Sí, pero mi dinamismo productivo se centró en el gasto interno, con mayores coeficientes en la formación bruta de capital fijo en comparación con las exportaciones. Pero con Papi Neo, el coeficiente de las exportaciones asumió el liderazgo. Además, alcancé el 22% de exportaciones como porcentaje del PIB, y la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte impulsó muchísimo este aspecto. Así es, pero tu participación en el consumo apenas tuvo una tasa de crecimiento media de 2.8%, mientras que yo promedié una tasa de crecimiento del 6.1% del consumo como porcentaje del PIB. Toma eso. Tú, Isis, no tuviste como prioridad fortalecer al sector de producción de bienes de capital en el país. Además, generaste gran vulnerabilidad en el proceso de crecimiento. Espectadores, después de un primer round muy reñido, ahora pasemos al round número 2, en el cual veremos los efectos del gasto en la economía. Que será una paliza, Easy. Solo te diré que durante tu periodo tuviste déficits presupuestarios extremadamente altos con respecto al PIB. Tómala. El gasto público logró mantener el crecimiento económico. Es verdad, pero tú no lograste consolidar el sector de bienes de capital. Además, no garantizaste el crecimiento económico y no estuvo acompañado de una mayor oferta. Debo aceptar que a lo largo de los 90s y el primer quinquenio de los 2000s alcanzaste un superávit, pero durante la crisis del 2008 incluso regresaste al déficit presupuestal de mi época, así que no te quejes. Tras un round número 2 muy flojo, podemos decir como conclusión que el gasto público no estuvo dirigido al fortalecimiento de la acumulación en ninguno de los dos periodos, y sus costos financieros fueron muy altos. Final round. El sector de la construcción fue el más dinámico en cuanto a inversión, con una tasa de crecimiento medio anual del 7.4%. La inversión en maquinaria y equipo destacó bajo la denominación del sector privado y tuvo montos elevados de origen importado. Ello muestra la ineficiencia del gasto privado en México
y que el gasto público no ha podido incidir en el sector de bienes de capital. Sí, pues aún así, la inversión en maquinaria y equipos se duplicó durante mi periodo. Espectadores, tras un round 3 muy emocionante, podemos concluir que los jueces dijeron que la relación de la inversión pública con respecto a la total no logró arrastrar a la inversión privada en ninguno de los dos periodos. Es interesante observar que en el periodo Easy, el cual tuvo mayor aceleración de la formación bruta de capital fijo, el sector privado se concentró en la construcción y el sector público en la maquinaria y equipo, revirtiéndose esta situación en el periodo neoliberal. Y con las tarjetas del jurado, vamos a ver quién fue el ganador. Ayúdenme a contar en 5, 4, 3... 3, 2, 1. ¡Réplica! Exacto, compañeros, no tuvimos ningún ganador en la pelea, pero ustedes pueden decidir y comentarlo para ustedes. ¿Quién ha sido el ganador? Déjenme sus comentarios aquí en la caja de abajo y pues armemos una discusión. Yo podría concluir que existe una gran controversia sobre cómo debe intervenir el Estado en la economía. La intervención pública debe ser reconsiderada en el ámbito del crecimiento económico. Podemos decir que la política fiscal, de acuerdo a los planteamientos de Keynes, no es un instrumento que solo se ocupe en periodos recesivos, sino que debe ser constante y debe atender los desequilibrios estructurales de la economía. Bueno, hasta aquí el video, espero les haya gustado, no olviden suscribirse y darle clic en el botón de la campanita. Algo anda mal. Ok, no, disculpen, este no es mi canal, pero les dejo aquí mis redes sociales, espero me puedan seguir y espero les haya gustado y hayan aprendido. Muchas gracias.